Juan 8, verso 31. Y le doy lectura a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, Señor. Gracias, Señor amado, por darnos este momento para hacer este culto de adoración a tu nombre. Bendice, Señor, las expresiones de mis hermanos, bendice la alabanza de mis hermanos. Haya recibido, Señor, nuestro cántico, Señor, como una alabanza fragante ante su presencia, como una ofrenda grata delante de usted, Señor. Haya usted recibido, Señor, nuestra oración, haya recibido nuestra adoración. Y ahora, Señor bendito, queremos que por misericordia nos hable a través de su palabra. Únenos en un espíritu, únenos en un pensamiento, únenos en un sentir, en un propósito, en un deseo, Señor bendito, para que, Dios mío, tu palabra sea bendecida en nuestros corazones, en el mío y en el de mis hermanos, Señor. Permítenos pasar a tu mesa, Señor bendito, deseoso de comer de este pan que usted nos tiene hoy día para nosotros, para la bendición de nuestras vidas espirituales. Señor, te pedimos estos favores, te pedimos esta misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos míos, estamos en una fecha tan importante como es celebrar, hermanos, este gran acontecimiento que celebra Chile, el día de su independencia. El día en que hombres patriotas hicieron, hermanos, la primera Junta Nacional de Gobierno, para luego, hermanos, a través de muchas batallas, poder lograr una independencia total de nuestro país, que el yugo español. En este mes de septiembre son varias, hermanos, las naciones que tienen su día de independencia. Tenemos celebraciones en México, tenemos celebración en Brasil, tenemos también en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Son naciones que en el mes de septiembre celebran, hermanos, el Día Patrio. Libertad que se ha logrado, hermanos, a través de guerras externas o internas, y en las cuales son muchos los hombres, son muchas las personas que han abandonado todo, hermanos, para luchar por la libertad. Aquí tenemos, hermanos, el ejemplo de nuestros héroes. Son miles de hombres que dieron su vida por la patria. Son muchos los valientes que dieron su sangre, hermanos, para libertar a esta nación llamada Chile. Los nombres de sus líderes, de sus caudillos, podríamos decir, han sido reconocidos por la nación y son nuestros padres de la patria. Allí está O'Higgins, allí está José Miguel Carrera, sus hermanos, Manuel Rodríguez, San Martín. Hombres que dejaron, hermano, todo por servir a la patria. Carrera, alguna vez leía que dejó su familia para enrolarse, hermano, en el ejército y pelear no solo por Chile, sino que también por otras naciones. Manuel Rodríguez dejó su profesión a un lado para dedicarse, hermanos, también a servir a la patria. Y dieron su vida por ella, hermano. La libertad, hermano, de nuestro país, es decir, la libertad social o política, creo que toda persona, hermano, la desea. Pero hay otra libertad, hermano,
que es más grande, que es más importante, y que nosotros los cristianos somos los únicos que somos, hermanos, capaces de reconocerla, que es la libertad, hermano, espiritual, y esa solamente la puede brindar ese personaje glorioso, ese personaje tremendo, que es el Señor Jesucristo, el verdadero libertador. Que Dios nos bendiga. Lejos de Dios, hermanos, solo hay esclavitud. El hombre sin Dios es un esclavo. Juan nos dice en el verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos que discutían con él le contradecían y le decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y por qué nos dice que necesitamos ser libres? Pero la verdad es que sí eran esclavos, como lo éramos también en un tiempo nosotros. Cuando Pablo le escribe a los hermanos romanos, le dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel? Cuán dolorosa es la experiencia de tantos hermanos. Muchos de ustedes que me están escuchando, antes de conocer al Señor, lejos de Dios, nosotros éramos esclavos del pecado. Aunque para el 18 de septiembre salía a celebrar y gritaba que usted era libre. Pero la verdad que era libre a medias. Porque solamente el único libertador que nos da la libertad más valedera es el Señor Jesucristo. Usted sin darse cuenta, y el diablo mentiroso le decía que usted realmente tenía libertad. Pero usted no tenía libertad, porque usted era esclavo del pecado. Usted era esclavo de sus vicios. Usted era esclavo de sus pasiones. Usted como esclavo hacía cosas que después le pesaban, que después le dolían. Usted como esclavo se gastó toda la plata del mes con los amigos. Usted como esclavo quizás castigó a sus hijos, le negó a sus hijos lo que debiera darle. Usted como esclavo hizo lo indebido delante de Dios. Hizo lo malo delante de la sociedad. Algunos, y muchos quizás de los hermanos, si hablamos a nivel nacional de iglesia, hay muchos hermanos que estuvieron en una cárcel. Y no cambiaron sus vidas. No fueron liberados del pecado. Siguieron siendo presas de él. Siguieron sirviendo a aquel que los esclavizaba. Satanás los tenía en sus garras y les decía que estaban bien así, que eran libres, que hacían uso de su libertad. Pero en esta noche, hermano, el Señor nos dice que solamente la verdad nos puede hacer libres. Si vosotros, dijo Jesús, permanecéis en mí y guardáis mis palabras, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si nosotros conociéramos al Señor, si permanecemos en sus palabras, vamos realmente, hermano, a conocer la verdad, y la verdad, hermano, nos hará libres. La palabra del Señor es la verdad más absoluta. Ella nos muestra quién es Dios. Ella nos acerca a Dios. Ella nos muestra cuáles son los privilegios que tenemos delante de Dios. ¿Cuáles son las cosas que le esperan a usted? ¿Cuáles son las misericordias que Dios tiene para cada uno de sus hijos? ¿Cuántas veces usted escuchó la palabra del Señor, pero no entendía la voz de Dios? ¿Cuántas veces quizás clamó al Señor y no encontró quizás la respuesta porque no era el tiempo? ¿Cuántas veces alguien le predicó, su vecino le predicó, su compañero de trabajo le habló de Dios, pero usted no conocía la verdad? Pero llegó el día en que por misericordia usted conoció la libertad, o sea, conoció a Dios, conoció la verdad y conoció la palabra de Dios, y ahora es un hombre libre de lo que antes era. Es libre del pecado. Esa palabra que es en la Santa Escritura es la que nos muestra el camino al Padre, es la que nos enseñan todas las cosas. Esa palabra es la que nos corrige, esa palabra es la que nos alumbra, esa palabra
es la que nos instruye. Allí en la palabra de Dios está la verdad. Por eso que importante, hermano, es que nosotros constantemente meditemos en ella. Constantemente estemos estudiando de ella, estemos escudriñándolas, hermanos, aunque no entendamos mucho. Porque a veces los hermanos dicen, no entiendo cuando leo la Biblia. No importa que no entienda mucho, pero usted se está alimentando espiritualmente. La verdad está alumbrando sus ojos, la luz está llegando, hermano, a su vida, porque su palabra es la verdad. Ahora, cuando ya hemos conocido la palabra, cuando hemos conocido la verdad, sabemos, hermano, quién es el verdadero libertador. El verdadero libertador se llama Jesucristo. Y estaba escrito así. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 61, leemos que dice, el Espíritu Santo me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a abrir a los presos cárcel. Jesús es mi libertador. Jesús es nuestro libertador, hermano. Él nos libró de la cautividad en que estábamos. Y así estaba escrito, como decía hermano, en el Antiguo Testamento, y así un día se cumplió en la persona de Jesucristo. Así que, hermanos queridos, como dice el verso 36 de esta palabra que leíamos, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No es O'Higgins, no es Carrera, no es Manuel Rodríguez, no es ninguno de los grandes héroes de nuestra patria ni de América nuestro libertador. Él es Jesús, el único libertador, hermano, de nuestras vidas. ¿Y de qué nos ha libertado Jesús? Nos ha libertado, hermano, de la condenación y de la culpa que había sobre nosotros. Nosotros ya eso lo entendemos, estábamos condenados, estábamos destituidos, hermano. Éramos culpables delante de Dios. Pero Jesús nos dice, el mismo Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga yo y usted hemos sido curados. Él nos libró de la condenación. Él nos libró de la culpa y hoy día somos libres de toda condenación. Jesucristo nos libra del dominio del pecado. Nos ha librado, hermano, de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado, hermano, al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. El pecado nos separaba de Dios, pero Jesucristo nos libró del dominio del pecado. Ya el pecado no tiene autoridad, hermano, sobre nosotros y el pecado ya no nos puede condenar. Y que Dios, hermano, nos bendiga. Que Dios, hermano, nos ayude para reconocer la misericordia y la bondad de Dios en favor de nuestra vida a través de Jesucristo. Jesucristo también, hermano, nos ha librado de la muerte eterna. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estaba condenado a una muerte eterna. Usted también estaba condenado a una muerte eterna. Yo y usted estábamos condenados al infierno, pero Jesucristo, mi Señor, nos ha librado de esa muerte eterna. También el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9 dice, estando ya justificados, ahora tenemos paz con Dios y seremos salvos de la ira. Salvos primero de la ira que con justicia Dios tenía contra nosotros porque habíamos sido malos, porque nos habíamos apartado cada uno por nuestro camino para hacer nuestra voluntad. Dios se había irado contra nosotros por el pecado que había en nuestra vida.
pero Jesucristo vino y nos justifica. Y además ahora nos salvará de la ira venidera que vendrá. Porque cuando esa ira venidera venga, usted ni yo ya no estaremos sobre esta tierra. Esa ira venidera que no tiene comparación, hermano, a lo que hoy día estamos pasando, y que es difícil, que es doloroso, y que es triste, y que es preocupante, y que es largo. Esa ira venidera no tiene comparación con lo que hemos pasado hasta hoy. Y el Señor, de esas 4 cosas, nos ha liberado. Y por ello, hermanos, tenemos que preocuparnos de cuidarnos, de vivir en esa libertad. Y por eso la palabra de Dios, hermanos, nos tiene algunas advertencias para poder permanecer, hermanos, en la verdadera libertad. Gálatas, Pablo les dice a ellos en el capítulo 5, estar firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos, hermanos, que permanecer firmes en esta libertad y no abusar de esta libertad. También el Señor nos dice que tenemos, hermanos, que preocuparnos de servir al Señor como corresponde. Hermanos, en el mismo libro de Gálatas, Pablo le dice, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no usé esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El mundo confunde la libertad con el libertinaje. Y nosotros tiempo atrás, va a ser un año ya, hermano, vimos cómo la gente, abusando de la libertad que tiene, cayó en el libertinaje, destruyó los bienes del país, destruyó tantas cosas de su prójimo, dañó a su prójimo. Y eso lo hace haciendo mal uso de la libertad y convirtiendo, hermano, la libertad en un libertinaje. Dios a nosotros nos ha llamado a algo totalmente diferente. Dios nos llama a nosotros a servirnos, a servir los unos a los otros. Así que, hermanos queridos, así como dice la palabra de Dios, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los hermanos de la familia de la fe. Tengamos cuidado, hermanos, de permanecer en esa verdadera libertad. Hace algunos días escuchaba o veía una entrevista que hacían a un líder, no sé qué sería pastor, qué calidad tenía, y se hablaba justamente de la libertad. Y este señor decía que Dios nos había llamado a libertad, y con nuestra libertad no teníamos que tener, o sea, en nuestra libertad no teníamos que tener un montón de prohibiciones, sino que teníamos que tener una libertad de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro punto de vista, de acuerdo quizás hasta de acuerdo a nuestra moral. Y nos acusaba especialmente a nosotros, los pentecostales, de ser fanáticos, de ser extremistas, de ser muy celosos, de decir que todo era carnal, que todo era humano. Y entre las cosas que decía que nosotros podíamos hacer y que dependía de la libertad que nosotros tuviéramos, era pegarnos un pencazo, tomar vino, que no era malo. A alguien le podría parecer mal, a alguien le podría parecer que se estaba haciendo un abuso, pero que la Biblia no enseñaba eso. Y así otras cosas que para nosotros no son correctas, él las criticaba y las echaba por tierra, y qué triste es pensar de que a veces quizás nos alimentemos de cosas que no debemos alimentar. No lo vi mayormente porque no me interesaba su discurso ni me interesaba su enseñanza, pero me hacía ver cuán peligroso es a veces, hermanos, tener que ver y escuchar temas que no nos convienen a nosotros como iglesia y que no son de acuerdo a la enseñanza que tenemos, de acuerdo a la disciplina que nos da la iglesia, a los conceptos que el Señor nos ha dado a conocer. Somos una iglesia quizás diferente a otra, y eso no lo vamos a cambiar nunca, hermano, porque el Señor así nos hizo y así tenemos que ser siempre. Que Dios, hermano, nos bendiga y nos ayude para que podamos
frente a todas estas realidades, finalmente ser agradecidos. Agradecidos por lo que Dios, hermano, ha hecho en favor de nuestras vidas. Pablo dice a los Corintios: gracias a Dios sean dadas por su don inefable. Y en esta noche, como iglesia de Bulnes, decimos gracias sean dadas a Dios por el don de la libertad, por la bendición de ser libres, por la bendición de conocer a este Jesús, que es tantas cosas como decía el video, y una de ellas es poder ser libertador nuestro. Para terminar y ilustrar esta palabra, quiero, hermanos, contar la historia de un esclavo norteamericano. Este esclavo levantó, después que fue emancipado, una barbería, como dicen los norteamericanos, que es para nosotros una peluquería, una barbería en un lugar, me da la idea que pequeño, un condado de Washington, dice la historia, y allí en su barbería destacaba una gran fotografía de Abraham Lincoln. Al parecer, en la fotografía o la pintura, no sé bien, no lo dice la historia que lo quiera, pero habla de una gran fotografía que estaba allí en la peluquería de este negrito. Y a todo le llamaba mucho la atención ese cuadro. Y todos los que iban a esa barbería comentaban sobre el retrato de Abraham Lincoln que estaba allí. Y un periodista dijo: se me ocurre que detrás de ese cuadro hay una gran historia. Para ello, dijo, voy a ir a cortarme el pelo y voy a preguntarle al negrito qué historia hay detrás de aquel hermoso retrato, de aquel delicado retrato. Así lo hizo, llegó a la peluquería y mientras el negrito le cortaba el pelo, el periodista le preguntó, ¿qué historia hay detrás de esa fotografía? Porque se nota que es una obra muy cara. Además, es muy grande, llama mucho la atención. Y el negrito le dijo, la historia es así. Yo era esclavo. Yo nací esclavo. Y nunca pensé ser libre. Pero un día, el presidente Lincoln nos dio libertad a los esclavos. Y cuando yo supe de que era libre, nació un gran efecto de mí a ese hombre. Y es por eso que yo tengo esa gran fotografía. Me costó muy cara. Reuní dinero tras dinero. La tengo ahí porque cada tarde que yo termino mi trabajo, tomo mi sombrero, me pongo mi abrigo y me gano frente a la foto. Y le digo, señor Lincoln, antes de irme, quiero darle gracias por lo que usted hizo por mí, darme la libertad. Los negros tenemos mucho que agradecerle, señor Lincoln. Hasta mañana, señor Lincoln. Al otro día, mientras dejo mi sombrero en la percha y mi abrigo, antes de empezar a trabajar, voy frente al retrato y le digo, señor Lincoln, antes de empezar mi trabajo, quiero una vez más darle gracias por lo que yo a usted le debo, por la libertad. Los negros tenemos mucha razón para amarle. Hermanos queridos, yo y usted no necesitamos una fotografía para darle gracias a aquel que nos liberó, aquel que tanto le debemos, a ese Jesús clavado en una cruz,
y derramando su sangre por mí y por usted. Señor. Y yo pregunto, ¿será usted como el esclavo negro que cada día entendía que tenía que dar gracias a Abraham Lincoln, su libertador? Siempre usted todos los días expresa su gratitud y le dice al Señor, Señor, es tanto lo que debo, es tanta mi necesidad de amarte porque tú me hiciste libre. Señor. Que esta historia cale en su corazón, hermano, y no nos olvidemos nunca de lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu bendición. Gracias por tu palabra que hoy día nos entrega, Señor, y nos habla de libertad. Agradecemos por la libertad política de nuestro país. Agradecemos por los grandes héroes que tú levantaste, Dios mío, y que lo dieron todo. Dejaron su familia, dejaron sus riquezas, dejaron, Señor, sus profesiones y se entregaron a defender la patria, Señor. Padre mío, tú no hiciste menos. Dejaste el trono que estaba con tu Padre. Te hiciste humano. Viviste junto a nosotros. Nos conociste. Soportaste, Dios mío, toda la persecución contra ti. Te clavaron una cruz, te dieron muerte, Señor, pero hoy día decimos bendita muerte, porque gracias a ella hoy día yo puedo decir, somos libres de la condenación, somos libres del pecado que nos obligaba a ir al infierno, somos libres, Dios mío, de todas aquellas cosas que nos separaban de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro libertador. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias, Jesús, porque tú nos das la vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado la salvación. Gracias, Jesús, porque nosotros hoy día podemos decir de verdad, somos libres por tu sacrificio. Bendícenos, Señor, para que seamos agradecidos como aquel negrito que todos los días quería expresar su gratitud a aquel que le había dado la bendición de ser libre, porque él nunca pensó serlo, pero ahora era libre para siempre. Ahora, cuanto más nosotros, Señor bendito, que somos libres como país, somos libres políticamente y somos libres también espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para ser agradecidos y bendícenos, Padre, por misericordia. Te lo rogamos en el nombre santo de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Libertador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.